Bueno, si alguna vez has estado pensando como, ostras, esto de la vida adulta ya me está como sobrepasando, ¿no? La verdad es que hay muchas oportunidades de negocio ahí fuera, sobre todo para millennials que pueden aprovechar buenos hábitos de nuestra generación, porque yo también soy generación millennial, y en este vídeo voy a dar como 5 oportunidades de negocio que veo yo que se pueden montar ya, que te puedes meter ya a hacer, a trabajar en algo de esto, y que la verdad puede ser muy útil y tampoco te va a costar como mucho romperte la cabeza. Así que voy a poner un poquito de contexto. Cuando yo me di cuenta y salí de la universidad y me puse a trabajar, dije, ostras, ¿esto es la vida adulta? ¿En serio? O sea, ¿me voy a pasar toda mi vida trabajando de 9 a 6 de la tarde en una oficina? Me parecía demasiado, ¿no? Yo me gusta hacer el paralelismo que yo vivo en o sea, soy una niña o adolescente o persona bastante infantil con acceso a dinero de adultos, y eso es súper interesante porque gracias a mi negocio tengo un estilo de vida, tengo una manera de hacer las cosas súper distintas a los demás, y te quiero compartir pues 5 maneras de que puedes salir de esa rutina de trabajar de 9 a 6 de la tarde para que tengas estas 5, para mí, lo que son las 5 mejores ideas de negocio, sobre todo para la generación millennial. Así que, vamos allá. Primer modelo de negocio que a mí me encanta, vamos allá. Es que todo tú me flipa. Vale, el primero. Lo que muy poca gente sabe es que hay un montón de empresas que buscan freelance para entrar a la atención al cliente. Si tú sabes hablar bien por teléfono, te llevas bien con la gente, tienes buenos skills, ¿no? Buenas habilidades de saber escribir bien, de saber leer, de eres atento, eres ordenado, perfecto. Hay un montón de necesidad de gente especializada en atención al cliente, sobre todo en el mercado digital, así que yo sin duda me metería por ahí. Segundo mercado en el que creo que también hay bastantes posibilidades, y por cierto, en el primero, deciros que hay un montón de... Ahora os hablaré un poquito de dónde ir a buscar esas ofertas, ¿no? Pero... atención al cliente, esto lo sabe hacer casi todo el mundo, es muy sencillo si tienes don de palabras, si sabes ser correcto, si sabes estar en los sitios, si sabes tener una buena conversación. El típico recepcionista que te encontrarías imagínate cuando entras a un colegio, ¿no? Entonces, cuando entras a un colegio, ¿quién es el primero que te encuentras? Al recepcionista, ¿no? La persona que te atiende de entrada. Esa persona ni es maestro, ni es alumno, ni es nada, pero es como el que lleva a la gente al sitio. Y esa persona en el mercado digital cada vez se pide más, esos recepcionistas digitales o esa atención al cliente digital, súper necesaria, y ya para mí sin duda es una gran oportunidad de negocio. Y lo bueno de esto es que no necesitas una gran preparación, no necesitas como una gran carrera universitaria detrás de esto. Puedes no tener unos estudios superiores y meterte ahí y teletrabajar desde cualquier parte del mundo. Vamos con el segundo. Para mí, segundo, y además va mucho con nuestra generación, creo que somos una generación donde una imagen vale más que 1000 palabras, y sin duda a mí eso me marca, ¿no? Porque además soy una fan incondicional de la fotografía, y creo que hoy en día puedes meterte perfectamente a lo que profesionalmente se llama un videomaker, que es la persona encargada de hacer vídeos, sobre todo en el mercado digital. Fotógrafos también, todo lo que sea un perfil audiovisual es súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahora la mayoría de nuestras cartas de presentación de negocios, de empresas, van a ser a través de fotografías y vídeos, porque la gente ya no puede estar tanto, no puede viajar tanto, y está bien, y en el digital la parte audiovisual es crítica, así que si te se da bien esta parte o la parte del diseño gráfico, esa puede ser una rama muy interesante. Tercera, mi rama, ¿no? Mi rama, que me encanta y que por eso tengo esa plaquita bonita de Hotmart, que es la formación online. O sea, cada vez vivimos en una sociedad más curiosa, que tiene más ganas de aprender, de saber, de poder gestionar las cosas por nosotros mismos, y la formación creo que ha pasado a ser, y voy a mojarme y voy a decir que pasa a ser una parte imprescindible de la manera en la que nos formamos, la manera en que hacemos las cosas. Entonces, hoy en día hay mucha falta de formadores, no solamente en el mercado del marketing digital, que está un poquito saturado, es cierto, yo estoy ahí, es complejo,
hay mucho bluff y muchas cosas, ¿no? Pero vamos a aterrizar a algo mucho más normal, como podría ser, por ejemplo, profesores de inglés o profesoras de inglés, obviamente. O ahora con la pandemia, ¿cuántos niños tenían que estudiar desde casa y los papás no podían estar o no tienen la capacidad de ayudar a sus hijos? No todo el mundo tiene ni la paciencia ni la manera de hacer correcta, ¿vale? Entonces, básicamente, esa parte de poder tener la atención y hacerlo a través de un Zoom es súper fácil. Así que formación, top. También una muy buena idea de negocio ahí. Cuarta, hablemos de el primero, pero un poquito más evolucionado. Si quieres montártelo por tu cuenta, si ya quieres y te tiras a la piscina y te haces freelance, autónomo, montas una empresa o como quieras llamarlo, eres emprendedor, que ahora esta palabra parece que está como muy de moda, y hablaré de eso en otro vídeo porque no todo el mundo está preparado para ser emprendedor, pero bueno, está bien. Creo que otro perfil muy interesante en el mercado digital que hace mucha falta son los asistentes virtuales. Aquí, a ver, mientras tengas unos estudios correctos, no hace falta que seas un ninja en absolutamente todo, pero si tienes habilidades técnicas, si sabes escribir bien, eres atento, quieres gestionar tus propios clientes, tener un modelo de negocio de asistente virtual es súper interesante. Además creo que es un tema de responsabilidad que no es tan agresivo como podría ser un media buyer, ¿no? Una persona que lleva la publicidad no tienes tanta presión en tu posición de trabajo. Un asistente virtual es un rol chulo, la verdad, y a mí me encaja, y además fue el primer rol que yo contraté, o sea, el primer freelance que yo contraté. De hecho, la primera freelance que yo contraté era mi asistente virtual, que la quiero, que es Mar, y ahora todo esto ha evolucionado a project managers y gestiones y demás. Y al final estos asistentes virtuales son personas que las empresas contratan para que hagan de asistentes en alguna área. Pues puede ser que tú seas el asistente virtual de un gerente o de un emprendedor, y entonces las tareas que a ti te piden son muy diversas. Puedes gestionar la bandeja de entrada, puedes, por ejemplo, mandar WhatsApps o recibir llamadas o hacer recados, ¿no? de encargos para esa persona. Puedes reservarle los billetes de avión para que pueda viajar, reservarle un hotel o pedirle que te revise las facturas o que te haga un documento o te mande un presupuesto a un cliente. Todas esas tareas están geniales, y la verdad es que es un perfil muy interesante. Y por último, dentro de la parte puede que sea un poquito más techy, como un poquito ya para gente que ha hecho universidad y que toda la rama de ingeniería, informática, matemática les encaja más. Hay, sin duda, una de las profesiones más emergentes, que es todos los que se dedican a Data Science. De hecho, yo lo he vivido muy de cerca con Jaume aquí en casa, y todo lo que es ciencia de datos, todo lo que es sacar jugo a los números que está generando una empresa y utilizarlos de forma inteligente, y que eso además te permite tomar buenas decisiones. Todo lo que está relacionado con eso, no hace falta irnos al tan techy de ser como unos super expertos en machine learning y todo el rollo que también hay gente muy friki y muy buena en todo eso. Yo tengo uno de estos en casa, pero la verdad es que en el día a día de las empresas, alguien que sepa manejar el Google Analytics, alguien que sepa manejar los datos de un negocio digital, también es muy importante. Que se entiendan las reglas del juego del mundo digital, porque no siempre son sencillas. Creo que aún quedan muchas profesiones que ni entienden el mundo digital ni entienden las reglas del juego, y quien las entienda antes va a poder entrar a jugar a esa partida, que hay tanta oportunidad. Como ves, al final cualquiera de estas profesiones te permite teletrabajar desde cualquier parte del mundo y salirte un poco de esa vida adulta, ¿no? Puede que tengas más flexibilidad para ir a hacer tus clases del gimnasio o tus clases de yoga por la mañana, o teletrabajar desde cualquier parte del mundo, o simplemente no sé, pasar más tiempo con tu pareja, con tu familia, o lo que sea que quieras hacer, o
yo qué sé, estás pensando tener un hijo y puedas compaginar el trabajo desde casa con con un trabajo, eso, media jornada con la vida familiar, ¿no? Así que, bueno, sin duda, este tipo de trabajos súper adecuados para millennials. Ahí os dejo como 5 opciones y además es súper importante que entiendas que estos 5 oportunidades de negocio que te he presentado, ¿no? En realidad hay aún más cosas para descubrir, ¿no? O sea, si nos ponemos a buscar en internet, por ejemplo, cuáles son las empresas que mejor teletrabajan desde el mundo, puede que no quieras ser emprendedor, pero quieres que te empleen, pues señores, Zapier, por ejemplo, Zapier en inglés, .com, es una plataforma que todo el mundo hace remote jobs, entonces podéis buscar como remote jobs o remote companies, remote companies, empresas, y vas a poder ver qué empresas trabajan en remoto. Hay muchas agencias de viajes, hay muchas industrias que trabajan en remoto desde cualquier parte del mundo y tienen posiciones abiertas porque son empresas grandes, así que no todo el mundo tiene que ser emprendedor, puedes trabajar para otra empresa y si eres emprendedor, pues adelante, es una manera muy interesante de poder generar una economía que se sostenga por sí misma y que te permita a ti vivir el estilo de vida que quieras. Así que, bueno, sin duda para mí es una parte súper importante y si quieres ampliar más información sobre esto, mírate muchos otros vídeos del canal porque te van a ayudar un montón.